evidentemente la cantidad de personas que conocemos cada uno de nosotros ha ido aumentando con el tiempo. Es decir, pensemos que, por ejemplo, en el siglo X, una persona que vivía en un pueblo europeo, en toda su vida no veía más allá de 400 o 500 rostros humanos. O sea, no conocía más allá de 400 o 500 personas. Hoy probablemente nosotros conocemos 400 personas en menos de una semana. O sea, y constantemente estamos incorporando a nuestro archivo mental personas que conocemos, personas cuyas fotografías vemos o cuyas historias conocemos por la vía de Internet, etcétera, etcétera. De modo que hoy estamos mucho más familiarizados con la humanidad como conjunto como nunca ha habido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la capacidad de interactuar con todas esas personas varía. Es decir, el que solo conoce a su familia conoce a unas personas con las cuales puede interactuar muy sencillamente, sus hijos, su mujer, sus hermanos, etcétera, etcétera. Mientras que quien conoce millones y millones de personas, conoce muchas personas con las cuales no puede tener interacción ninguna. Por eso, en nuestro tiempo se da esa situación de que uno ve una desgracia que está ocurriendo, un tsunami en Siam, y claro, uno siente la imposibilidad de ayudar, porque eso lo estás viendo como si estuviera ocurriendo a tu lado, pero no tienes posibilidad directa, digamos, de actuar, ¿no? Ese juego, ese sí, yo creo que no estamos aislados, pero nos sentimos a veces impotentes respecto a muchas personas que conocemos, porque de alguna forma nos abruma, ¿no? esa gran cantidad de relaciones humanas que establecemos casi sin querer. Los medievales hablaban del ordo amoris, es decir, que el amor, la filia humana por los otros, tiene círculos concéntricos. Es decir, hay un círculo que son mis relaciones más estrechas, familiares, etcétera. Hay un círculo un poco mayor, mis amigos, otro mayor, mi ciudad, otro mayor, mi país, otro mayor, mi continente, etcétera, etcétera, hasta la humanidad entera. Entonces, la importancia, la exigencia ética va variando, digamos, de acuerdo con cómo se va ampliando ese círculo de relaciones. Yo tengo más obligaciones de salvar a mi hijo que de salvar al hijo del vecino, pero si he salvado ya a mi hijo, tengo luego obligación de salvar al hijo del vecino, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que de alguna forma plantea nuevas preguntas en el terreno de la ética, ahora que tenemos más conocimientos y más relaciones.